Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una sesión más de Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el doctor Mateo Orozco, quien es residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y con él vamos a discutir el tema de las hepatitis virales, haciendo un especial énfasis en lo que tiene que ver con la identificación serológica, el diagnóstico de las diferentes pruebas diagnósticas. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Orozco para que discutamos este tema tan interesante. Muy buenos días, muchas gracias doctor por la introducción. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre las hepatitis virales. Recordar que el concepto de hepatitis es una inflamación del hígado que bien puede ser por virus que son hepatotropos, que son de los que vamos a hablar hoy, o bien puede ser también secundaria a infecciones por virus que en su proceso fisiopatológico también comprometen al hígado. Sin embargo, nos vamos a centrar en las hepatitis virales más comunes, que son la hepatitis o el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B. Si bien existe también el virus de la hepatitis D y la hepatitis E, no vamos a hacer referencia en esta charla a ellos, porque su importancia epidemiológica está suscrita a un grupo de pacientes muy particulares en la población a la cual quizás nosotros no vamos a tener tanto impacto. Entonces vamos a hablar solamente de la hepatitis A, hepatitis C y hepatitis B y vamos a intentar hacer unos cuadros comparativos de las características más importantes de estos virus y como bien lo decía el doctor Cataño, nos vamos a centrar en el diagnóstico y en las pruebas serológicas que probablemente sea lo que más nos concierne en el día de hoy. Vamos a empezar entonces con la virología. Creo que es que nos están diciendo que configurar la pantalla completa. No sé, yo la puse... No, y yo lo estoy viendo aquí. No, que estoy desde un ordenador y se ve bien. No sé. Pero aquí... Y yo también lo veo bien. Voy a continuar. Entonces, con respecto a la virología, vamos a hablar algunos aspectos claves de los tres virus. Entonces, un poco de historia. La hepatitis A fue o ha sido una de las principales causas de hepatitis y de brotes epidemiológicos de hepatitis en el mundo. Mucho antes del descubrimiento del virus, que fue en 1973, ya se conocían brotes de pacientes con hepatitis y se había asociado con hábitos de mala higiene y con compromiso de áreas circunscritas locales, sobre todo por inmediatez con ríos y con agua no potable. No fue hasta 1973 que se determinó que la causa de estas epidemias eran causadas por el virus de la hepatitis A que fue descubierto en este momento. Con respecto a la hepatitis C, se habla que, vamos a hablar de hepatitis B, ya les cuento de hepatitis C. De hepatitis B también en los años 40 se determinó que existía una hepatitis que era transmitida a través del tracto gastrointestinal o enteral, que se denominó la hepatitis A, y una hepatitis que era transmitida a través de las transfusiones sanguíneas y el contacto sérico. Entonces, una hepatitis parenteral que se denominó la hepatitis B. No fue hasta los años 60 y principios de los años 70 cuando se descubrió el antígeno de superficie de la hepatitis B, que se conoció en ese momento como el antígeno de Australia. Y por este antígeno, por el descubrimiento de este antígeno, a Blumberg, que fue quien lo descubrió, le dieron el premio Nobel en 1975. Muy bien, se dieron cuenta que habían pacientes ya entre los años 60 y los años 80 que, si bien tenían hepatitis y tenían desarrollo de cirrosis, y se empezó a ver que esos pacientes no eran ni A ni B. Entonces se descubrió o empezaron a nombrar esta nueva tipo de hepatitis como hepatitis no A, no B, y no fue sino hasta los años 80 que se descubrió que era un tipo distinto de virus que se denominó hepatitis C. Entonces estamos hablando que en la década de los 80 fue el descubrimiento de la hepatitis C. Entonces,
si bien vemos que son patógenos que se descubrieron en los últimos 50, 60 años, han sido causantes de muchas de las epidemias y es una enfermedad con la que el ser humano ha cargado por mucho tiempo y apenas estamos conociendo y aprendiendo de estos virus. Ahora, muy bien, estos no son virus de una misma familia, entonces la hepatitis A es de una familia que se llama los picornavirus, entre los cuales están también los rinovirus y los enterovirus. La hepatitis C es de una familia que se llama los flavivirus, ¿cierto? O Flaviviridae, entre los cuales también tenemos aquí en nuestro medio en Colombia muy importantes los virus transmitidos por vectores, como el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, el virus del Zika. Y el virus de la hepatitis B es hepatnaviridae, o los hepatnavirus. La característica de los picornavirus es que es un virus ARN, ¿cierto? De una cadena simple positiva y que estos virus no tienen envoltura. Entonces son virus desnudos. Lo que les confiere una alta tasa de resistencia al ambiente. Para poder destruir a la hepatitis A hay que poner las superficies o el agua o lo que esté contaminado con ellos a una temperatura mayor de 80 grados por más de un minuto. La hepatitis C también es un virus ARN, de cadena simple, pero este virus está envuelto. Lo que también lo que le confiere una tasa de resistencia menor que la hepatitis A, pero sigue siendo resistente al ambiente. Y el virus de la hepatitis B es un virus con ADN que tiene una doble cadena que está incompleta. Teniendo una cadena, una de las cadenas que es la cadena negativa que está completa. Entonces, esta está completa y la positiva está incompleta. Lo que le da una característica muy importante, que la vamos a hablar aquí en el mecanismo de acción, sobre por qué este virus no se puede erradicar completamente del ser humano. Entonces aquí ya hablamos de la envoltura. Este virus está descubierto, este virus está envuelto y este virus también tiene una envoltura, que es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico serológico. El receptor de la hepatitis A se considera que es un receptor rico en mucina, que se ha denominado de las siguientes maneras: H, hepatitis A virus CR1, con un tropismo específico por el hepatocito. Este receptor solamente se encuentra en el hepatocito. La hepatitis C, el receptor de la hepatitis C son las proteínas de baja densidad. Entonces tenemos la LDL y tenemos la VLDL. Con un virus que no tiene tropismo específico para el hígado, porque también puede infectar los linfocitos, las células dendríticas. Y recientemente, en los últimos 5 años, se descubrió cuál es el receptor de la hepatitis B, que anteriormente no se conocía. Si uno lee los textos de la década pasada, de la década del 2000, pues vamos a ver que todavía estaba en descubrimiento. Y el receptor, que está específico también del hígado, es el correceptor de sodio taurofolato. A través de este receptor es que entra el virus de la hepatitis B a los hepatocitos. Ahora, ninguno de los 3 virus
genera una acción citotóxica contra el hígado, sino que la respuesta inmune es la que va a estar encargada de generar las distintas fases de las enfermedades y la respuesta que vemos clínicamente y paraclínicamente. Entonces es una acción indirecta. Es una acción indirecta y es una acción indirecta. La mayoría de las acciones que están mediadas por estos virus son una acción de la inmunidad celular, donde juega un papel fundamental los linfocitos TCD8 y las distintas citoquinas, entre ellas fundamentalmente el interferón. Ahora muy bien, con respecto a los factores de virulencia, cada uno de estos virus tiene una virología muy particular, pero es importante destacar que el virus de la hepatitis A tiene unas proteínas que son las proteínas del virión, conocemos como BP, por sus siglas en inglés, que va de la 1 a la 4. La hepatitis C tiene unas proteínas propias de la conformación de la nucleocápside, que son conocidas como la proteína C, la proteína E1 y la proteína E2, y tienen otras proteínas que son conocidas como las NS, que van de la 1 a la 4, y la enzima de la transcriptasa reversa. Con respecto a la hepatitis B, pues este es quizás lo que más conocemos. Va a tener una proteína que va a estar rodeando la envoltura, que es la que nos permite hacer el diagnóstico de una infección por hepatitis B, que es el antígeno de superficie de la hepatitis B. Y en su cápside o en su core, en su núcleo, vamos a tener el antígeno C o el antígeno de core, y vamos a tener el antígeno E, siendo los antígenos más importantes del virus B. Y tenemos una enzima que es una transcriptasa reversa también, que cumple una función tanto de proteasa como de transcriptasa reversa. Esto es lo que nos permite, en últimas, ahorita que nos enfrentemos como al diagnóstico clínico, hacer el diagnóstico serológico y medir las cargas. Entonces ahora vamos a mencionar un poco sobre la epidemiología de estos virus y los factores de riesgos para contraerlos. Entonces, con respecto a la epidemiología, sabemos que la hepatitis A es una enfermedad que se transmite a través de la vía fecal oral. Entonces es fundamental saber que se presenta por brotes y que gran parte de la población mundial, sobre todo en países en desarrollo o subdesarrollados, han tenido contacto en algún momento de su vida con la hepatitis A. Y también es importante recordar que este contacto se daba principalmente en los años o en las décadas previas, donde no había ni potabilización del agua o no existía la vacuna. Entonces estamos hablando que la prevalencia o la incidencia de esta enfermedad ha caído. En los 2000 se presentaba 20 casos por 100.000 habitantes, esto es en Colombia, y actualmente en el último boletín epidemiológico que reportaron aquí en Colombia, estábamos en una incidencia de 7 casos por 100.000 habitantes. Cuando uno evalúa las incidencias de los países desarrollados, estamos hablando que los países desarrollados tienen una incidencia que oscila entre 1 y 2 casos por 100.000 habitantes. Y esto está dado principalmente porque los países desarrollados empezaron su esquema de vacunación con la hepatitis A en 1996. Estoy hablando de Estados Unidos, para pacientes o para personas en riesgo, y en el 2006 universal para todos los lactantes. Contrario con Colombia, que fue en el 2012 que se hizo obligatoria en el Sistema Nacional de Vacunación, en el PAI.
en el cual es una vacuna que se pone cuando el paciente cumple, cuando los niños cumplen, cuando cumplen un año. Previo a eso, la gran mayoría de las personas que adquirieron en su vida la hepatitis A la adquirieron por una infección, no por una inmunización por la vacuna. Con respecto a la hepatitis C, esta es una enfermedad que tiene un predominio principalmente en los países en vía de desarrollo a través de la transmisión intravenosa, a través pues como del compartir agujas y sobre todo en pacientes que tienen problemas relacionados con el uso y abuso de sustancias. Sin embargo, antes de que se hiciera la tamización de las bolsas de sangre en nuestro medio, eso empezó en 1992, existía el riesgo que la hepatitis C se transmitiera a través de las transfusiones sanguíneas. Cada vez eso es menos probable. Sin embargo, un estudio del 2000 mostró que en Colombia todavía podía existir transmisión a través de transfusiones sanguíneas, pero que era muy baja, menos del 1%. Entonces, la prevalencia de hepatitis C en nuestro medio es cercana al 0.8 y 1%. Eso es muy bajo, comparado con tasas tan altas como en países europeos que pueden llegar hasta el 3 y el 4%. Y con respecto a la hepatitis B, es importante tener en cuenta que va a depender mucho de la zona geográfica donde está y que se clasifica si un país tiene alta prevalencia, moderada prevalencia o baja prevalencia, según la positividad en el entorno del antígeno de superficie de la hepatitis B. Estamos hablando que alta prevalencia es más del 8% de positividad, prevalencia intermedia está entre el 2 y el 8%, y menor del 2% es una baja prevalencia. Colombia está en un rango intermedio con una prevalencia acumulada de 2.2%. Sin embargo, hay distintas partes de nuestro país donde las prevalencias son mucho mayores, y entre ellas toda la región de la Orinoquía, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Chocó y el Urabá antioqueño son los principales sitios donde tenemos altas tasas. Estudios epidemiológicos han reportado en el Urabá antioqueño tasas tan altas como entre 19 y 28% en ciertos grupos poblacionales. Y aquí lo otro importante es mencionar que todas, sobre todo la hepatitis B y la hepatitis C, también van a depender de los grupos de riesgos a los cuales uno les haga las pruebas. Y tenemos claro, por estudios que se han hecho acá, un estudio que realizó también el doctor Cataño, en el cual se evidenció que pacientes con población de riesgo, usuarios o sea, de drogas intravenosas, la prevalencia de hepatitis C en nuestro medio era del 45%. O sea, casi la mitad de los pacientes que usan drogas intravenosas en nuestro medio, en Medellín, tienen hepatitis C. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque es lo que nos va a permitir a nosotros establecer el riesgo que tienen los pacientes para poder nosotros realizar las pruebas de tamización. Eso con respecto a la epidemiología y con respecto a la vacunación. Para la hepatitis C no existe vacuna y para la hepatitis B existe una vacuna que también está aprobada en el país, que los pacientes se vacunan al momento de nacer, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Esta vacuna ha cambiado también la epidemiología completamente de la hepatitis B, así como cambió la epidemiología de la hepatitis A. Ahora, ahorremos eso todavía. Ahora con respecto a las vías de transmisión, la hepatitis A se transmite, como lo dijimos, fecal oral. Fecal oral puede ser por comida, por bebidas o por sexo orofecal, como bien su nombre lo indica. La hepatitis C se transmite a través de la vía enteral, o sea, con contacto directo de secreciones del paciente, principalmente secreciones sanguíneas del paciente, entonces a través de transfusiones, de compartir agujas o de las relaciones sexuales traumáticas. Y la hepatitis B también se transmite a través de la vía enteral, principalmente, pero se sabe que la saliva y otras secreciones corporales, si bien su tasa o lo que contiene de las partículas virales es muy baja, también se han descrito
transmisión a través, por ejemplo, del sexo oral no traumado. Y es muy importante tener en cuenta que la hepatitis B tiene una alta probabilidad de ser transmitida a través de la vía vertical. Y que quizás en los países subdesarrollados o en desarrollo, esta sea la que explique principalmente la alta prevalencia de la hepatitis B, comparado con los países ya desarrollados, en los cuales la principal causa de transmisión de hepatitis B es la transmisión sexual. Muy bien, vamos a hablar un poco del cuadro clínico para que entremos ya a hablar sobre el diagnóstico de estas enfermedades. Muy bien, entonces el cuadro clínico de estos pacientes. Vamos a hablar primero sobre el periodo de incubación, que para la hepatitis A oscila entre 20 y 50 días, con un promedio de un mes, o sea, 30 días. Para la hepatitis C está entre 6 a 12 semanas, o sea, entre un mes y medio y 3 meses. Un mes y medio y 3 meses. Y para la hepatitis B estamos hablando de un periodo de incubación que en promedio también es un mes, pero que puede ser tan largo como 6 meses. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que las 3 patologías o los 3 virus pueden dar una hepatitis aguda, que está definida principalmente por síntomas generales, por síntomas sistémicos, astenia, adinamia, malestar, fiebre, un cuadro de ictericia y un compromiso y un perfil hepático que muestre una inflamación, un compromiso hepatocelular, o sea, elevación de la ALT, principalmente por encima de la AST, usualmente en niveles, cuando es una hepatitis aguda, con niveles que son usualmente mayores de 10 veces el límite normal superior de las transaminasas. Entonces, después del periodo de incubación, en la hepatitis A, los pacientes van a presentar usualmente un cuadro sintomático. Entonces, la principal característica de la hepatitis A es que presenta síntomas y presentan una hepatitis aguda. Entonces, estamos hablando que aproximadamente entre el 85% de los pacientes van a presentar una hepatitis. Esta hepatitis, en el 70% de los casos, va a tener ictericia y malestar general. También los pacientes pueden presentar aconia, ¿cierto? Y coluria. Y en general, malestar general. ¿Cuál es la característica principal? Usualmente esto se presenta primero y posteriormente los pacientes en una semana desarrollan la ictericia, que usualmente resuelve espontáneamente a los 3 meses, todo el cuadro. Y los pacientes, en 100% de los casos, a los 6 meses ya no tienen ninguna manifestación asociada a la enfermedad. Entonces, esto es un cuadro autolimitado que no conlleva a una cronicidad de la enfermedad. ¿Qué es importante? Los pacientes con hepatitis A, todo el periodo de incubación, o sea, este mes previo, tienen excreción de las partículas virales en la materia fecal. Entonces pueden transmitir la enfermedad antes de empezar a manifestar los síntomas. ¿Y hasta cuándo la transmiten? 7 días después de que se vuelvan ictéricos. ¿Listo? Porque eso ya habla que el cuerpo está generando una respuesta inmune y está barriendo los virus. Entonces, en este punto, los pacientes, 7 días después, los pacientes ya no tienen capacidad de infectar. Muy bien. El riesgo de desarrollar falla hepática aguda. Recordemos que la falla hepática aguda se define como una elevación de las enzimas hepáticas, una coagulopatía asociada, o sea, una prolongación del INR, y una encefalopatía hepática asociada, o sea, compromiso del estado mental. Es extremadamente raro en los pacientes con hepatitis A. Estamos hablando que menos del 0.1% de los pacientes van a presentar una falla hepática aguda por hepatitis A. Con respecto a la hepatitis C, la característica de este virus es que la gran mayoría de las infecciones, o sea, el cuadro agudo, es asintomático. Estamos hablando que el 80% de los pacientes no van a presentar síntomas.
no presentan síntomas. El 20% que desarrollan una hepatitis aguda manifiesta, este 20% que la desarrollan, las características son exactamente las mismas que describimos en los pacientes con hepatitis A. Y la probabilidad que tienen estos pacientes de desarrollar falla hepática también está cercana al 0.1% de los casos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que si bien la hepatitis C puede presentar hepatitis aguda y manifestarla solamente en el 20%, este es el modelo clásico de una infección viral crónica, porque estos pacientes, el 80% no presentan síntomas, el 20% sí. Sin embargo, de todos los pacientes que se infectan con hepatitis C, estamos hablando que aproximadamente el 80 al 85% de los casos se van a cronificar. Cronicidad, que se define como tener presencia del virus más de 6 meses. Y es un virus que sus manifestaciones van a ser crónicas y a 20 años, el 20% va a desarrollar cirrosis. Y de estos, en 5 años, entre el 5 y el 20% va a desarrollar hepatocarcinoma. Eso es importante, porque en la hepatitis C, para desarrollar hepatocarcinoma hay que tener cirrosis. Por eso aquí no vemos que desde aquí rotemos de una vez al hepatocarcinoma. Solamente desarrollan hepatocarcinoma los que tienen cirrosis, que es el 20% de los que se cronifican. Y los que se cronifican son el 80% de los que se infectan. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nunca vamos a saber cuándo se infectó el paciente con hepatitis C, porque nunca hizo síntomas, porque el 80% de las infecciones por hepatitis C son asintomáticas. Con respecto a la hepatitis B, entonces aquí cambia mucho dependiendo del momento en que se dio la priminfección. En los pacientes en los que la priminfección se dio perinatalmente, o sea, una transmisión vertical, el 80 al 90% de esos pacientes perinatales se van a cronificar. O sea, van a tener una hepatitis crónica que se define por la presencia por mayor a 6 meses del antígeno de superficie. Cuando la infección ocurre entre el primer año y los 5 años, se cronifican entre el 30 y el 50% de los pacientes. Y cuando la infección ocurre ya en la adultez o después de los 5 años, la infección se cronifica, estamos hablando que se cronifica entre el 10 y el 15% de los casos. Se cronifican. Y de aquí se deriva la gran diferencia de la hepatitis B con el resto de los virus que hemos mencionado, es que los pacientes pueden tomar cursos clínicos muy distintos. No es un curso lineal como el caso de la hepatitis C, sino que aquí los pacientes o pueden quedarse como portadores, pueden quedarse en una fase que es como de inmunotolerancia, en la cual el virus se replica, pero el cuerpo no genera respuesta inmune, entonces no genera daño hepático. Pueden generar una hepatitis crónica, en la cual el virus se replica, pero el sistema inmune lo reconoce, genera daño del hepatocito, y este es el que en últimas, entre los que tienen hepatitis crónica, entre un 20 y un 40% van a desarrollar cirrosis, con una probabilidad anual de desarrollar hepatocarcinoma que oscila entre el 5 y el 7%.
Lo grave de la hepatitis B es que este virus, por su ADN, por la característica que tiene, que es un virus ADN, que cuando llega a la célula, yo les conté que era doble cadena incompleta, cuando llega a la célula coge parte del ADN de la célula para completar la doble cadena circular. Esta doble cadena se inserta en nuestro ADN y es imposible erradicarla hasta la fecha. Eso es lo que genera que así el paciente no tenga hepatitis crónica y tenga cirrosis, los pacientes con infección crónica tienen riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, así no tengan cirrosis. Entonces vemos que los cursos clínicos de las distintas hepatitis son muy distintos, sobre todo la hepatitis C y la hepatitis B, porque la hepatitis A da una hepatitis aguda y ya no vuelve a molestar. La hepatitis C se cronifica en la gran mayoría y la hepatitis B vemos que la gran mayoría de los pacientes resuelven cuando se infectan de adultos, entre más de un 10 a un 15% pueden progresar a una infección crónica que tiene distintas fases y que en últimas es el mayor riesgo de desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma. Ahora muy bien, ahora vamos a centrarnos en el diagnóstico. Muy bien, el diagnóstico de la hepatitis A es muy fácil. La hepatitis A, lo importante es tener en cuenta los anticuerpos. Entonces aquí vamos a hablar de dos conceptos grandes para poder entender las pruebas. Vamos a hablar de antígenos y vamos a hablar de anticuerpos. Los antígenos son, como sabemos, son partes estructurales o funcionales de los virus que generan una respuesta antigénica, una respuesta inmune frente a ellos. Entonces, voy a poner aquí arriba, los antígenos son del virus y los anticuerpos son del humano. Nosotros generamos la respuesta. Entonces, las abreviaturas de antígeno, para cuando lo vean en la literatura, es AG. Y de los anticuerpos usualmente no se pone AC, sino que se pone anti. Para que cuando veamos las pruebas sepamos qué es lo que estamos interpretando. ¿Estamos interpretando partes del virus o estamos interpretando la respuesta que generamos frente a ellos? En la hepatitis A vamos a ver la respuesta que generamos frente al virus. Entonces, tenemos los anticuerpos. Entonces, hepatitis A virus, IgM, o los hepatitis A virus, IgG. Los IgM se empiezan a elevar una semana antes de que los síntomas empiecen. Porque recuerden que lo que genera los síntomas en la cesta de hepatitis son la producción de la respuesta inmune. Entonces, una vez un paciente tenga los síntomas y vaya a la consulta, usted lo que le tiene que medir a ese paciente es un anticuerpo contra la hepatitis A, tipo IgM, porque es el primero que se eleva. Sin embargo, en la hepatitis A también la elevación de los anticuerpos IgG ocurre o simultáneamente o 2 semanas después de que se empiecen a elevar los IgM. Entonces, lo más importante en la hepatitis A es medir los anticuerpos contra la hepatitis A. Antes se medía la carga viral en materia fecal, pero eso ya se dejó principalmente para estudios epidemiológicos de las prevalencias de la infección. ¿Qué es importante? Estos anticuerpos permanecen por décadas y muchas veces toda la vida. Y así es que sabemos que a los pacientes en algún momento les dio hepatitis A, y es lo que nos permite ver la prevalencia de la hepatitis A en nuestro medio. Por ejemplo, la prevalencia de hepatitis A en nuestro medio en pacientes mayores de 40 años es cercana al 90%, o sea, la gran mayoría de las personas en algún momento les dio hepatitis A. Pero en los países desarrollados, en los niños de países desarrollados, cuando evalúan la prevalencia de los títulos de anticuerpos IgG contra hepatitis A, está por debajo del 5%. Quiere decir que ellos nunca han tenido contacto con este virus, principalmente porque han estado vacunados. Muy bien, esto con respecto a la hepatitis A. Con respecto a la hepatitis C, no tenemos forma de medir los antígenos contra la hepatitis C, porque el virus está encapsulado, entonces no hay forma de medirlo,
cuando está en sangre. Y cuando está dentro de la célula, pues tampoco. Entonces sabemos que la hepatitis C no vamos a medir antígenos, sino que también vamos a medir anticuerpos. Entonces vamos a medir los anticuerpos contra la hepatitis C. Como sabemos que anticuerpos anti-hepatitis C virus, que usualmente son anticuerpos IgG, porque recuerden que en la preinfección casi siempre pasa desapercibida y los anticuerpos no son muy útiles. Entonces, cuando sospechamos que un paciente pueda tener hepatitis C por los factores de riesgo o porque estamos haciéndole un tamizaje para enfermedades de transmisión sexual y le pedimos hepatitis C, vamos a medir los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. ¿Qué es importante saber acá? Que los anticuerpos contra la hepatitis C, cuando los pacientes tienen una sospecha de una infección aguda, o sea, de una hepatitis aguda por hepatitis C, no son útiles, porque estos aparecen aproximadamente a los 3 meses de haberse infectado uno. Entonces, si uno sospecha una infección aguda, no los debe medir. Y aquí entra en juego, pues, otra de las ayudas que tenemos, y es la medición de la carga viral para la hepatitis C. Entonces, la carga viral del virus de la hepatitis C. Esta carga viral, en comparación con los anticuerpos contra la hepatitis C que se elevan 3 meses después de la infección, esta aparece aproximadamente entre 2 a 3 semanas. Y uno la puede hacer cualitativa, tiene carga viral positiva o negativa, o la puede hacer cuantitativa. La cualitativa es más sensible, o sea que nos serviría más para hacer el descarte. Y la cuantitativa es la que nos permite hacer el seguimiento de estos pacientes y en últimas hacer el diagnóstico. Usualmente esta carga viral se mide por PCR. Entonces, en el contexto agudo sabemos que no vamos a pedir anticuerpos contra la hepatitis C, sino que vamos a pedir carga viral para la hepatitis C. En el contexto crónico, el paciente está asintomático o el paciente consultó porque tiene síntomas de una hepatopatía crónica como cirrosis, medimos los anticuerpos contra la hepatitis C. Si son negativos, lo más probable es que el paciente lo tenga, porque la sensibilidad de esta prueba es alta, está por encima del 98%. Sin embargo, hay falsos negativos, como cuáles, los pacientes inmunosuprimidos, en los cuales la probabilidad de haber barrido los anticuerpos por la inmunosupresión es mayor, principalmente los pacientes con VIH o los pacientes con cualquier tipo de inmunosupresión celular o humoral. En esos pacientes, si la sospecha es muy alta y los anticuerpos son negativos, uno debería hacer una carga viral. La carga viral es la que nos va a permitir confirmar que el virus está en el cuerpo. Ahora, muy bien, usted le está haciendo el tamizaje, usted no sospecha que el paciente tenga inmunosupresión, los anticuerpos le salieron negativos, usted descarta que el paciente tenga hepatitis C. Si los anticuerpos le salen positivos, si los anticuerpos son positivos, usted sabe que el paciente en algún momento o estuvo con hepatitis C y la resolvió o está infectado actualmente. Lo más probable es que esté infectado actualmente porque ya sabemos que el 80% de los pacientes se cronifican. Sin embargo, es importante saber que con esto no podemos hacer un diagnóstico de hepatitis C. Sabemos que el paciente o resolvió o está infectado actualmente. Entonces, a todo paciente con una prueba positiva tenemos que hacerle también una carga viral contra el virus de la hepatitis C. Mateo, nos preguntan si determinar el nivel de carga viral tiene alguna implicación terapéutica. Bueno, eso es muy importante porque actualmente todo paciente diagnosticado con hepatitis C, todo paciente tratado con hepatitis C, porque los tratamientos actuales antivirales diseñados específicamente contra la hepatitis C curan la enfermedad y con una tasa de curación por encima del 95%. Antes según como el nivel de la carga viral, se dirigían las terapias con interferón o con los tratamientos antivirales que existían, pero actualmente se ha simplificado en cierta medida el tratamiento de la hepatitis C porque ya no hay necesidad de saber el nivel de la carga para elegir la terapia, sino que se buscan los genotipos, que no hablamos de ellos pues, por cuestiones de tiempo, principalmente, y el grado de la hepatopatía, lo avanzado que esté y las comorbilidades. Entonces,
La carga viral nos sirve, es para confirmar que el virus está en la sangre, para confirmar la infección. Toda infección tratada, toda infección diagnosticada, toda infección tratada. Muy bien. Entonces, vemos que las dos pruebas que uno debe pedir en un paciente con hepatitis C son los anticuerpos y la carga viral. Los anticuerpos como tamización, y si son positivos, la carga viral. Y en los pacientes con infección aguda, la carga viral. Y en los pacientes con sospecha de inmunosupresión, en los que sospechemos que pueda haber un falso negativo, también pedir la carga viral. Ahora muy bien, voy a borrar aquí para hablar de hepatitis B, que es el más grande. Una pregunta más de hepatitis C. Sí. ¿Ya no es tan necesario genotipificar para dar manejo en hepatitis C? Ya no es tan necesario, porque la gran mayoría de los antivirales que usamos actualmente son efectivos para todos los genotipos. Entonces, lo que se hacía antes era porque había genotipos que eran resistentes a cierto tipo de terapias. Pero actualmente sabemos que la gran mayoría de los antivirales que se usan en hepatitis C son efectivos contra todos los genotipos que hay. Sin embargo, es importante, usualmente los hepatólogos piden la genotipificación todavía, para hacer como el perfil epidemiológico de las cuasi especies que están circulando en nuestro medio, y también porque algunos se asocian con más riesgo de hepatocarcinoma y eso marca el seguimiento de los pacientes. Muy bien, entonces ahora para hablar de hepatitis B recordemos los antígenos que teníamos. Entonces teníamos el antígeno de superficie de la hepatitis B, que de una vez, esto nos habla de infección. Y aparece aproximadamente un mes después de la infección. Es el primero que aparece. Si el paciente tiene un antígeno de superficie de hepatitis B positivo, está infectado por hepatitis B. ¿Ok? Esto es lo que nos marca la infección por la hepatitis B. Muy bien. Los antígenos contra el COR no se miden, porque, nuevamente, están adentro de la célula, no hay forma de medirlos séricos. Lo que podemos medir son los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Entonces vamos a medir los anticuerpos contra la hepatitis B. Y este anticuerpo tiene dos tipos. Tiene el IgM y el IgE. Cuando sospechamos una infección aguda por hepatitis B, debemos pedir el IgM, que se eleva aproximadamente una semana después de la elevación del antígeno de superficie, un mes después de la positividad del antígeno de superficie. Y esto nos confirma que el paciente tiene una infección aguda. Cuando tenemos una infección, porque siempre que hablamos de infección tenemos que tener positivo el antígeno de superficie, con un anticuerpo IgM contra el COR positivo, es una infección aguda. Y cuando ese antígeno de superficie está positivo por más de 6 meses, es lo que conocemos como una infección crónica, que usualmente se acompaña con unos anticuerpos contra el COR IgG positivos, que nos habla de una infección crónica. ¿Qué es importante saber acá? Que usualmente cuando uno no sospecha una infección aguda, uno mide los anticuerpos anticor totales. Ahí van incluidos los IgM y los IgG. Y si los anticuerpos totales son positivos, el paciente tiene una infección por hepatitis B, probablemente crónica. Yo les acabo de mencionar que el antígeno de superficie siempre está positivo y que eso nos habla de infección. Hay un grupo de pacientes en los que el antígeno de superficie está negativo y que se negativiza, sobre todo en pacientes que tienen inmunosupresión. Esto es lo que se conoce como una hepatitis B oculta y ya lo vamos a ver como en los distintos escenarios que hay. Estamos hablando de cada uno de los antígenos. Ahora muy bien, tenemos otro antígeno que es el antígeno E. Este antígeno se puede medir, pero quiero que entendamos que este antígeno no se mide en las pruebas de tamizaciones de la hepatitis B. Solamente se mide en los pacientes que ya tienen el diagnóstico y que necesitamos saber si la hepatitis B es replicativa o no es replicativa. Porque esto nos va a marcar también el seguimiento y el tratamiento que le vamos a dar. Ahora muy bien, ¿qué más podemos medir? Ya tenemos los 3 antígenos grandes de la hepatitis. El antígeno COR o el antígeno C
no se mide porque está por dentro de la célula, entonces medimos los anticuerpos. También podemos medir los anticuerpos. Entonces podemos medir los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Entonces, los anticuerpos contra el antígeno de superficie, que nos hablan de que el paciente tiene protección, sea porque se infectó y lo resolvió, o sea porque lo vacunaron. Porque la hepatitis, la vacuna contra la hepatitis B lo que nos da es el antígeno de superficie. Y podemos también medir los anticuerpos contra el antígeno E, que nuevamente se miden en los pacientes que ya tienen el diagnóstico y para el seguimiento. También podemos medir, y es fundamental, la carga viral contra la hepatitis B. Y ya vamos a hablar de ello. Muy bien, eso es lo que podemos medir. Ahora vamos a hacer las posibles opciones y los posibles, como las posibles interpretaciones que tenemos de las cosas. Antes de eso, Mateo, nos preguntan si se puede tener hepatitis B con un antígeno de superficie negativo. Sí, lo que mencioné ahorita, los pacientes pueden tener una hepatitis B oculta, ¿cierto? En el cual hay un antígeno de superficie que es negativo, hay un anticuerpo positivo, y los pacientes, la clave de esto, para hacer el diagnóstico de hepatitis B oculta, es que hay que mostrar que en el hígado hay carga viral, ¿cierto? Y para eso usualmente se hace biopsia, porque no todos los pacientes con hepatitis B oculta tienen carga viral en el suero. ¿Para qué es importante esto? Esto es importante sobre todo para los pacientes que van para trasplante, los pacientes que están inmunosuprimidos, que puede haber reactivaciones del virus. Pero sí lo hay, que lo vamos a ver aquí a continuación. Entonces, para nuestra práctica, cuando el paciente no tiene síntomas y vamos a hacer tamización, solamente tamización, los pacientes que van a hacer de tamización se tamizan con un antígeno de superficie para la hepatitis B y los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Esto es para tamización en población sana. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si está infectado o si tiene ya anticuerpos. Porque si no tiene anticuerpos, lo vacunamos, ¿cierto? Los anticuerpos, ya sabemos que el corte son 10. Si está menor de 10, no tiene anticuerpos protectores y uno debería vacunar. Estos son lo que vamos a pedir a los pacientes que en tamización. A los pacientes en población de riesgo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con sospecha de hepatopatía, a las mujeres, que es una población de riesgo, o los hombres que tienen muchas relaciones, que tienen contacto de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, deberíamos hacer un esquema completo. Y el esquema completo es el siguiente. Vamos a pedirles el antígeno de superficie de la hepatitis B. Vamos a pedirle los anticuerpos contra el COR de la hepatitis B. Y vamos a pedirle los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Con estas tres pruebas vamos a enfocar a la gran mayoría de los pacientes. Nuevamente, aquí no está ni el antígeno E, ni los anticuerpos contra el antígeno E, ni la carga viral. Esto es lo que principalmente vamos a hacer. Entonces, con base a esto, podemos sacar los perfiles de los pacientes. Entonces, yo voy a poner acá, antígeno de superficie, hepatitis B, anticuerpo, hepatitis B y los anticuerpos. Entonces, podemos tener el primer escenario en el cual tengamos un antígeno negativo, un anticuerpo negativo y un anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo. Este paciente está susceptible, sea porque lo vacunaron y ya perdió los anticuerpos, o sea porque nunca lo vacunaron. Este es el primer escenario y lo podemos llamar como los pacientes que están susceptibles. Aquí nos preguntan si hacemos la diferenciación de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G para el antígeno E. No, usualmente no se hace. No se hace porque la gran mayoría de estos pacientes están en el contexto de una hepatitis crónica, porque se hace para el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. En la hepatitis aguda por hepatitis B siempre hay antígeno E, pero como lo vimos, el 80 al 90% de los pacientes resuelven, entonces eso no se mide. Muy bien,
Ahora, podemos tener el siguiente escenario. Pacientes positivos para el antígeno de superficie, positivos para el antígeno core y positivos y negativos para los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Ahora, muy bien, si estamos en el contexto de un paciente con una enfermedad aguda, pues esto es una infección aguda, en el cual nos toca hacer una diferenciación entre el anticuerpo total que pedimos para ver si es IgM y confirmar que es una infección aguda. Ahora, para los pacientes con infección crónica, que la prueba de tamización no salió así y que no tiene síntomas agudos, eso es una infección crónica. En la infección aguda, a los 6 meses, siempre hay que confirmar si el antígeno de superficie sigue positivo o no. Si lo negativizó, lo que esperamos que pase, y si no, es una infección crónica. Ahora, muy bien, tenemos otro escenario en el cual el paciente tenga antígeno de superficie negativo, anticuerpo negativo y los anticuerpos positivos contra el antígeno de superficie. Este es el escenario en el que el paciente tuvo una infección previa y la resuelta, o está vacunado. La única manera de saber esto es viendo el esquema de vacunación, ¿cierto? O que el paciente le diga que tuvo una hepatitis B, que se lo trataba. Muy bien. ¿Qué otro escenario tenemos? El escenario en que tenemos el antígeno negativo, que tenemos el anticuerpo positivo y que tenemos los anticuerpos contra el antígeno de superficie negativos. Y aquí hay 4 posibilidades. Una vez que el paciente tenga una infección oculta, en el cual lo único que nos va a permitir saber es la carga viral de la hepatitis B. Que el paciente hubiera tenido en los meses previos una infección aguda y que la resolvió, pero que todavía no ha desarrollado los anticuerpos, que es lo que se conoce como el periodo de ventana. Cada vez más raro porque cada vez las pruebas son más sensibles para detectar esos antígenos. Que el paciente tenga una infección que el paciente haya tenido una infección y que la haya resuelto, pero que los títulos de sus anticuerpos por el paso de los años se hayan disminuido. Entonces, el paciente resolvió su infección, aquí sabemos que la resolvió y que estuvo infectado por la infección, y resolvió, y aquí tuvo en algún momento los anticuerpos positivos, pero con el paso del tiempo los negativizó. Qué pena, yo aquí me equivoqué. La infección resuelta es con anticuerpo positivo y la infección por vacunación es con anticuerpo negativo, que esa es la diferencia. Entonces aquí tenemos antígeno de superficie negativo, anticuerpo positivo y anticuerpos negativos. Puede ser porque en algún momento tuvo este cuadro, o sea, tuvo una infección resuelta, pero con el tiempo los anticuerpos le bajan. Y la última es que tenga una infección activa, pero que esté tan inmunosuprimido que no se genere el antígeno de superficie, o que esté tan bajo que no lo detecten las pruebas. Esos son los 4 escenarios de este contexto, que es quizás el contexto más complicado, cuando el paciente solamente tiene el anticuerpo positivo. Ahora bien, con las pruebas antiguas también se podía presentar que el paciente tuviera antígeno de superficie positivo, anticuerpo positivo y anticuerpos positivos. O sea, eso lo enreda uno porque uno dice, ¿cómo va a tener el antígeno de superficie y los anticuerpos positivos? Y eso se detectaba hasta en el 20% de los pacientes antes. Actualmente es muy poco probable encontrarlo, y cuando uno lo encuentra, pues lo puede encontrar en menos del 5% de los pacientes. Y este caso siempre se trata como una hepatitis crónica. O sea, esto no es un falso positivo del antígeno de superficie. No es que el paciente ya tiene anticuerpos, ya tuvo su infección y la curó.
siempre que ustedes vean un antígeno superficie positivo, el paciente tiene infección. Esto es lo que nos permite hacer el enfoque de los pacientes con hepatitis B. Ya es una charla completa cuando el paciente ya tiene el diagnóstico, en qué tipo de la enfermedad se clasifica, en la fase de inmunotolerancia o en la fase de hepatitis crónica o en la fase de portador asintomático, que ya cambiaron la terminología en el 2017, ya se clasifica dependiendo del antígeno E, y si tiene hepatitis o si tiene infección crónica. Pero eso ya se nos escapa de la charla. Yo creo que por ahora con esto podríamos tener como un abordaje grande de las cosas. Una cosa importante, profe, ya para terminar este tema, es que con la interpretación del anticuerpo hay que tener cuidado, porque nos ha pasado, y en especial a mí me pasó en esta rotación, y es que uno siempre asocia que si el resultado está positivo, es que el paciente tiene el anticuerpo presente o positivo. Sin embargo, tienen que ver muy bien cuál es el tipo de muestra que hacen, y les hago hincapié en el anticuerpo, porque hay laboratorios que hacen como una muestra inversa. Entonces, el resultado sale menor de 0.1 o menor de 1, y uno mira esto y dice, paciente, lo tiene negativo. Pero abajo en una letra muy chiquita aparece interpretación. Y mencionan que cuando está menor de 1 o menor de 0.1 es que es positivo. Y esto cambia completamente el escenario. En un paciente que estuvo infectado y si tiene antígeno de superficie negativo, quiere decir que estuvo infectado y lo resolvió, o si tiene antígeno de superficie y tiene esto positivo, una infección, o en el peor de los casos, un paciente inmunosuprimido o con VIH que tenga el antígeno negativo de superficie, pero este resultado así, con esta interpretación, y uno lo interprete como negativo, pero de verdad es positivo, el paciente puede tener una infección oculta. Y si va para algún tratamiento que lo inmunosuprima más, hay que tener mucho cuidado. Entonces, que no se nos pase esto, que los anticuerpos contra el COVID tienen dos maneras de interpretarse según el laboratorio. Una en que el resultado más alto es positivo y que el resultado más bajo también es positivo. Dos preguntas finales. En el escenario de un anticore positivo como única prueba positiva, ¿se pasa a carga viral directamente? Sí, uno debería hacer la carga viral a esos pacientes, porque la carga viral es lo que nos va a determinar también la replicación del virus, y esa sí nos va a determinar el tratamiento de estos pacientes. La única manera de saber si el virus está o no, si uno solamente tiene un anticuerpo, es haciendo la carga viral, para saber si el paciente, nuevamente en los escenarios que vimos acá, si el paciente o tiene una hepatitis B oculta, o está en el periodo de ventana, o tiene una infección en un paciente inmunosuprimido que negativizó el antígeno de superficie, y lo único que nos permite determinar eso es la carga viral. Entonces, esperamos que este tipo de actividades académicas sean un poquito más claras en cuanto a los temas que estamos discutiendo. Sabemos que así con una metodología diferente, no tanto con el PowerPoint usual, sino más bien algo en el tablero como de la vieja escuela. Queremos que sea más dinámico, más interactivo con ustedes. Mientras Mateo estaba aquí exponiendo, yo estaba hablándoles también por el chat y respondiendo preguntas, porque se generaron una gran cantidad de ellas, y la idea es que podamos seguir interactuando aquí. Entonces les recuerdo, esto se llama Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y nos vemos prontamente en una nueva charla y en un nuevo tema que tiene que ver con la actualidad en enfermedades infecciosas. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.